Los miércoles en Tele 13 Noche saludamos a Camila Miranda de Nodo 21. ¿Cómo estás, Camila? Hola, Álvaro, muy bien. Magdalena Vergara, Idea País. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, como todos los miércoles, para hablar de lo que está pasando en el Consejo. Y quiero partir con Camila, que estuvo muy cerca de llegar a ese Consejo, y por lo tanto tienes una mirada de cómo se ha desarrollado la conversación y el estado actual de este debate, que incluso ha hecho que algunos hablen de un plan B, de llevar la propuesta de los expertos al Congreso. ¿Qué te parece todo eso? A ver, me parece que no hay que apresurar la conversación sobre el plan B y hay que permitir que el proceso siga avanzando porque le quedan 3 etapas. Yo creo que efectivamente está en una situación bastante complicada y compleja y que además está cruzado con elementos que no tienen que ver con el debate constitucional, pero ya aprendimos en el proceso anterior que es imposible discutir una constitución, digamos, saliéndose de la realidad que estamos viviendo, que está cruzada por otras elecciones, que está cruzada por contingencias más inmediatas, por cómo va cambiando el país, de una pandemia, crisis de seguridad. Entonces, esos factores van a estar presentes y yo creo que el gran desafío es cómo se combina y se trabaja con esos factores. Y entonces hoy día yo veo que hay una dificultad, por un lado, en plantear, y lo plantean algunos consejeros, que la solución se lleve a la comisión experta o la intervención de los partidos, que ya está ocurriendo en distintos diálogos, pero a la vez sigue sucediendo un pleno donde se votan enmiendas que no cambian la orientación. Y entonces tú dices cómo, entonces va a haber una disposición considerando que Republicanos, quien tiene mayoría, no tiene mayoría en la comisión experta. ¿Cómo se va a dar entonces un proceso de diálogo que permita hacer un giro? Yo ahí soy un poco escéptica de la posibilidad de un giro justamente por esas condiciones. Magdalena, ¿qué piensas tú de este plan B, de llevar la propuesta, el anteproyecto al Congreso, si es que falla todo? Sí, yo aquí estoy de acuerdo con la Camila. Yo creo que no es momento de estar hablando de un plan B, porque además que creo que es súper irresponsable también con la ciudadanía. Yo creo que aquí hay una obligación tanto de los expertos, de los consejeros, incluso de los propios partidos políticos, de entregarle un texto que sea aprobable a la ciudadanía. Ese fue el mandato que se les entregó, ese fue el acuerdo que decidieron los propios partidos. Entonces, dar esa salida alternativa es decirle, bueno, no se preocupen, no hagan la pega en el fondo. Y yo creo que aquí hay una obligación de nosotros de exigirles que hagan la pega, que sean capaces de sentarse a conversar y a generar los consensos necesarios. Acá yo creo que efectivamente ha habido una mezquindad quizás de ambos lados. Yo creo que falta todavía una mejor actitud por parte de republicanos respecto de ciertas enmiendas que no quieren en el fondo entrar a generar mayores consensos, a pesar de que igual ya se vislumbra que pueden haber mejoras, por ejemplo, en temas de contribuciones, mejorar la redacción de objeción de conciencia, que son las normas conflictivas, pero también creo yo que desde la izquierda también se ha puesto esta mirada de decir, bueno, todo es un retroceso, nada es bueno, todo el texto que se ha aprobado es malo, y cuando uno mira 3/4 del texto sí corresponden a lo que presentó, por ejemplo, el comité de expertos, o que también una gran parte se ha votado por unanimidad. Entonces, creo yo, de nuevo, que los focos de las conversaciones o de la discusión se están poniendo en aquellos puntos que nos desunen y por lo tanto solo se entrega una publicidad negativa a la ciudadanía, y en ese sentido yo creo que todavía hay espacios para una mejora. Yo todavía no pierdo la esperanza en el proceso y creo que efectivamente si existe este ánimo de colaboración, si las conversaciones que están llegando a los partidos surten efecto, creo yo que podríamos tener un texto aprobable. La esperanza es una palabra importante. ¿Por qué? Porque hay gente ya en el oficialismo, también en el Partido Comunista con claridad, que está pensando en votar en contra, derechamente. ¿Qué te parece eso a ti? Sabes que si uno mira la propuesta que hoy día está emanándose, que son los capítulos aprobados en el Pleno, yo también podría tomar esa posición, pero yo lo que digo es que faltan etapas. Y por eso ahí creo que tenemos algunas diferencias en cómo valorar qué debería significar un giro o no. Yo creo que no se trata solo de un par de enmiendas que son muy conflictivas, como la objeción de conciencia institucional, que una creación de este proceso constitucional y no existe en ningún otro lado, o lo que pasa con la discusión de avance o retroceso en derechos de las mujeres. Yo creo que hay una mirada más general, porque efectivamente hay un planteamiento de menos Estado, y eso se traspasa, por ejemplo, en algunas enmiendas que planteaban que el Estado no puede regular en materia de derechos fundamentales sino a través de leyes, y hoy día lo hace a través de reglamentos, decretos, porque justamente tenemos un sistema que implica un ejecutivo, un presidencialismo activo. Entonces, esas cosas no se declaran y por supuesto que no son las populares de conversar, pero que son muy preocupantes para preguntarse, digamos, con qué estado vamos a quedar después de esta propuesta. Entonces, esa es una cosa que yo creo que hay que mirar sistémicamente también. Esto no se supone que todos van a quedar contentos con lo que quieren que tenga una propuesta constitucional, pero tiene que tener esas miradas. Yo creo que de alguna forma la comisión experta, con muchas dificultades, logró construir ciertas miradas conjuntas. Por eso había una visión de sistema político que no se puede discutir
con un par de normas, sino que es un conjunto. Algo más global. Y acá yo creo que la evaluación hay que hacerla también de conjunto. Y por último, yo creo que sí es responsable tener que empezar a preguntarnos, y que también fue una pregunta que se instaló en el proceso anterior, ¿qué pasa? Tanto en el escenario donde se aprueba esta propuesta, como qué pasa en el escenario que se rechaza. Y esos son escenarios que están muy cerca, entonces también hay que evaluarlo. Yo lo que no estoy de acuerdo es que hoy día planteemos que hay que plebiscitar la propuesta de expertos en vez de la que emane del Consejo. Yo creo que eso es un despropósito y que hay que esperar que el proceso termine. Pero terminado el proceso, es decir, teniendo una propuesta, nos guste o no nos guste, resulte un acuerdo o no, yo creo que si se rechaza, efectivamente requerimos una conversación de una autocrítica para cambiar de etapa, porque efectivamente es una falla de 2 veces del sistema político. Vamos a quedar todavía con la deuda de cambio constitucional, entonces nos tenemos que hacer algunas preguntas antes de empujar el carro y decir, sigamos ¿Qué con la vía que pasaría, sea. Magdalena? ¿Quedaría energía para un tercer proceso? Yo creo que es difícil que quede la energía para un tercer proceso, no solamente porque creo que prudencialmente desde la política también hay que hacer ese mea culpa, de decir, bueno, aquí fracasamos nosotros, ¿no es cierto? O sea, incluso la instancia política y no la instancia de los expertos es la que está fracasando. La que fracasa es la instancia, en principio, de que fue elegida por la ciudadanía. Entonces, creo yo que hay mucha conversión que tiene que haber de eso. Pero además, yo creo que difícilmente va a haber algún tipo de crédito por parte de la ciudadanía para que se siga conversando algo como esto. Entonces, un tercer proceso, tal como lo hemos vivido, yo creo que no hay ni el financiamiento posible, ni las ganas, ni nada posible. Y en ese sentido, yo insisto en que no es posible perder la esperanza, porque esas miradas de conjunto que comenta la Camila, eso en cuanto, por ejemplo, al sistema político, se mantienen las normas más sustantivas también, se mantienen aspectos que tienen que ver con cómo logramos enfrentar la fragmentación de los partidos, cómo logramos hacernos cargo de pensar en generar mayorías en el Congreso para poder avanzar en ciertas normas. Yo creo que el tema del Estado se mantiene. Sí, efectivamente había una discusión respecto del tema de la reserva legal, que hoy día sí existe, que yo creo que desde el Consejo de Expertos también se podría llegar a mejorar algunos asuntos. Se mantiene el Estado social y democrático de derecho, y efectivamente creo yo que acá no basta solamente la respuesta o decir lo de los expertos es lo que necesitamos, porque aquí tiene que haber un texto que sea bueno, pero también hacerse cargo de las demandas ciudadanas, y todo texto es hijo de su tiempo. Es irreal pensar que no van a haber ciertas normas que sean más de tinte populista en este sentido, porque tienen que haber esos aspectos que la ciudadanía diga, bueno, por eso estamos aprobando también. Sí. Nos quedan 1 minuto, 30 segundos para preguntarte si se presidencializó esto entre Kast y Matei. Yo creo que este proceso de alguna forma sí partió presidencializado desde que estaba incorporado el Partido Republicano, y que todo lo que estaban haciendo era de miras en el fondo a ganar la próxima presidencial. Yo creo que en cierta forma sí, y eso es un gran problema, y no debiera ser, porque eso solo va a ser algo cortoplacista y no mirar a largo plazo que necesitamos. Pregunta para Camila, ¿qué debe hacer el presidente Boric en esto? Yo creo que el presidente Boric tiene que esperar que el proceso avance, y que en este sentido sean los actores políticos que participan del Consejo Constitucional, que si fracasan también hagan una propuesta de ¿Neutralidad cómo... total? Es que no se trata de neutralidad total. Yo creo que tiene que el gobierno, el ejecutivo en particular, favorecer que el proceso constitucional avance y avance bien. Yo creo que ha puesto los recursos y todas las condiciones para que eso suceda. Yo creo que no se tiene que hoy día, digamos, caer en la provocación que le propone Macaya, donde le dice, bueno, ¿y el presidente qué opina de la propuesta? Bueno, incluso Macaya está planteando que hay que rediscutir algunos puntos. ¿Por qué le hace esa incorporación al presidente si no es más de tratar de juntar, que la respuesta no se trate de si te gusta o no la Constitución, sino si te gusta el presidente? Porque así es la política. Así Camila, es. Magdalena, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los miércoles. Gracias, Álvaro. Estén muy bien. Hacemos una pausa en Más Tele 13 Noche al regreso, no se vayan.